La negociación no es algo que sea de una especialidad de algún sector de la empresa o de la sociedad, sino que es algo que nos ocurre diariamente, frecuentemente, muchas veces al día, y muchas veces nos sorprende porque no estamos preparados para encarar la negociación. Entonces hay que tener en cuenta que la negociación es algo del ser humano y que muchas veces el comportamiento que tiene ese ser humano a la hora de negociar puede impactar en el resultado de llegar a un acuerdo, ¿no? Por supuesto que la negociación hay que separar de lo que es conflicto, porque la realidad es que puede haber una negociación si no hay conflicto. De hecho, uno va a comprar un auto o alquilar una casa o comprar tal o cual artículo y está negociando, pero cuando uno tiene un conflicto, en general, parte de solucionar el conflicto es ponerse a negociar de las partes. O sea que hay negociación sin conflicto, pero en general no hay conflicto sin negociación, porque a veces se confunde esa palabra, ¿no? Ahora, el tema es que cómo uno puede, a ese arte que es, o esa intuición que uno cree que tiene a la hora de negociar, cómo puede ordenarla para ponerle un poquito de ciencia y darle un proceso ordenado desde el punto de vista de las etapas que tiene una negociación y poder generar de repente una mejor performance en cuanto al acuerdo, el resultado o la relación entre las partes. Y cuando uno ordena este proceso de negociación, tiene que tener en cuenta que hay tres grandes eslabones en una cadena a la hora de tratar de encarar una negociación. El primer eslabón importante es una buena preparación. No es lo mismo un negociador, por más intuición, por más picardía y viveza que tenga o experiencia de estar en la calle, si se prepara que no se prepara. No hay una receta mágica para una negociación. La única receta es ordenar este proceso que tiene que ver con preparar, que tiene que ver con negociar y que tiene que ver con evaluar la negociación. Ahora, la realidad es que cada negociación es distinta porque estos elementos que juegan en la negociación se comportan de una forma o de otra según cada tipo de negociación. Entonces, entre el 60 y el 65% de un buen acuerdo se juega en la preparación. Una persona que entra a la cancha mal entrenado, porque le falta físico, le falta oxígeno, le falta técnica, evidentemente está más proclive a que ese resultado no sea bueno. Después viene el segundo eslabón, como dije antes, que es la negociación, que es el encuentro de las partes. Es cuando las partes, ya sea dos o más partes, como puede ser, por ejemplo, casos donde hay muchísimas partes a la hora de negociar, el caso, por ejemplo, de las papeleras, el conflicto de las papeleras en Argentina, o cuando está una mediación con el sindicato de trabajo, o sea que hay más partes. Evidentemente es el momento donde se ven las caras, las personas cara a cara, donde empieza a jugar un aspecto muy difícil de esconder, muy difícil de contener o controlar, que es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una gran fuente de información para la otra parte, ante cual o cierta pregunta, o cierta afirmación, o cierta, si quieren, consecuencia, nuestro cuerpo reacciona y eso le da información a las partes. Entonces ese es el momento donde uno tiene que aplicar todo lo que preparó, tratar de corregir lo que no preparó o preparó mal, porque uno no puede saber todo a la hora de negociar, y tratar de actuar, porque de eso se trata. Una negociación tiene que ver mucho con una actuación, mucho como yo digo las cosas, mucho como yo interpreto lo que otro me dice, mucho como comunico las cosas, el tono de voz, la forma, la actitud, y el contenido es solamente una pequeña parte. Los que estudian comunicación dicen que el 60% de lo que uno comunica lo comunica a través del cuerpo. El 30% a través de la forma, el tono de voz, la actitud a la hora de comunicar, y solamente el 10% del contenido. Por eso este momento de la negociación, del encuentro de las partes, es muy importante. Y tener en cuenta que cuando uno negocia en equipo, en general uno puede distribuirse papeles y funciones, y que el papel del observador es muy importante porque es el que observa las facciones de las caras, la parte gestual, la parte de movimiento de los brazos, el movimiento de las piernas, el torso, a la hora de tal o cual reacción. Y por último, el eslabón, para terminar ese proceso, es la evaluación, que la gente lo soslaya, porque en realidad es como que se termina la atención a la hora de negociar y la gente se va y dice, bueno, y no se pone a evaluar la negociación. Y en realidad se pierden de una gran fuente de aprendizaje de las cosas que hicieron bien, qué fortalezas obtuve y yo me di cuenta que tengo a la hora de negociar, qué cosas me preocuparon, cuáles son mis debilidades, cuál es mi agenda de mejora continua para poder
aprender hacia la próxima negociación. Porque a negociar, por más libros que uno lee, se aprende negociando. Porque hay una parte del ser humano que es irreemplazable, que es la parte de la actuación, la parte emocional, la parte de la comunicación, que en realidad cuando uno va practicando, es como un deporte esto, como si fuera el tenis o el golf, ¿no? Cuando uno va practicando esas cosas que le van saliendo bien y las va potenciando y va corrigiendo esas cosas que no le salen bien, que pueden ser debilidades a la hora de negociar, evidentemente va puliendo su golpe, va puliendo su swing, va puliendo su drive o su revés, si quieren desde el punto de vista del tenis, y eso lo va incorporando dentro del repertorio a la hora de encarar una negociación.